Hi guys, today we are going to work page 161. Good job. So listen up. Here we are going to take the 8 as a divisor, el 8 como divisor. Y empezamos con toda la tabla del 8 también. 8 dividing 8, 1. ¿Cuántas veces me cabe el 8 en el 8? 1. ¿Cuántas veces me cabe el 8 en el 16? 2. ¿Cuántas veces me cabe el 8 en el 24? 3. ¿Cuántas veces me cabe el 8 en el 32? 4, porque 8 por 4, 32. ¿Cuántas veces me cabe el 8 en el 40? 5, porque 5 por 8, 40. Good job. Next. How many times may I find 8 in 48? 6. You see? 56 dividing 8. 7. Next, 64 dividing 8. 8. Next, 72 dividing 8. 9. Next, 80 dividing 8. 10. 88 dividing 8. 11. 96 dividing 8. 12. You see? Es como si fuera toda nuestra tabla de multiplicar. Aquí la tenemos. 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 24. 8 por 4, 32. Bien, división y multiplicación están muy ligadas. Right? Here, point number 2 says, solve these story problems. Joshua received $20 for his birthday. With his money, he bought 3 shirts on sale at $6.25 for each shirt. How much money does he have left? Recibió $20 y qué chévere, dijo. Entonces voy a ir a comprarme 3 camisetas que están en descuento. Cada camiseta me cuesta $6.25. ¿Listo? Entonces fue y se compró 3 camisetas a $6.25 cada una. 3 multiplied by 5, 15. I carry 1. 3 multiplied by 2, 6 plus 1, 7. And 3 multiplied by 6, 18. Listo, las 3 camisetas le costaron $18.75. La pregunta es, ¿cuánto dinero le sobró? Entonces debo coger el $20 y restarle lo que me acabo de dar, $18.75. Entonces este se convierte en un 10, este en un 9, este otro 0 en otro 9 y este en un 1. 10 menos 5, 5, 9 menos 7, 2, 9 menos 8, 1 y 1 menos 1, 0. ¿Cuánto le quedó? $1.25. ¿Listo? Si ven, este fue otro problema que necesitó de 2 pasos para poderlo resolver. Yes? Very good. Excellent. So here, in point number 3, did you finish to write down this? ¿Terminaron de escribirlo? 10 seconds. Excellent. So now here. 3. Work carefully. Again. La respuesta me la piden en cups. Entonces, ¿qué necesito hacer? Encerrar el que no es cups, el patito feo. ¿Cuál es? Sixpence. Entonces, primer paso. Do I go from smaller to larger or larger to smaller? Right, we go from larger to smaller, so I multiply. 2. How many cups has 1 pint? 2. So what do we need to multiply? 6 multiplied by 2. How much is 6 multiplied by 2? 12. So, ok. Ya dejó de ser patito feo y se convirtió en 12 cups, como los demás. So 4 plus 12, 16 cups. You see? En este caso tuviste que transformar este 6 pence que tenías acá. ¿Vale? Este no, porque este
el 4 termina en caps, así como me están pidiendo la respuesta. Bien, por eso no se queda así, por eso este se queda así y el pint es el que se transforma. Right? Very good. Excellent. Did you finish? Write it down, write it down. And now we can move to letter B. Yes? Let's do it. Primer paso entonces, encerrar el patito feo. ¿Cuál es el patito feo acá? Si me piden en yardas, entonces todo tiene que ser yardas. Este es el patito feo. Y me pregunto, ¿voy de pequeño a grande o de grande a pequeño? De pequeño a grande. ¿Y de pequeño a grande qué hago? Divido. Paso número 2. ¿Cuántos feet tiene una yarda? ¿Cuántos feet tiene una yarda? 3. Entonces, ¿qué debo dividir? 27 dividido en 3. 27 dividido en 3. Un número que multiplicado por 3 te dé 27. ¿Cuál es? 9. Entonces, ok. Ya no es 27 feet. Por el contrario, ahora es 9 yardas. Y ahora sí me queda más fácil restar yarda con yarda. 9 minus 3. How much is 9 minus 3? 6. So the answer is 6 yards. Can you see it? Very good. Excellent. Now let's move on to point number 4. Add in this case. So we are going to add here and you have the time to do it. ¿Por qué está hecho ya? Porque necesitamos pasar a otro tema en otra página que ya les voy a decir. Entonces pueden ir escribiendo la respuesta. Good job. Excellent, excellent. Right? Let's finish to write the answers right now. Terminemos de escribir las respuestas. Ahí ustedes la tienen. So how much did you get? Yes? Excellent. You got it? Yes or no? Yes? Very good. Excellent. Very good. So now, here we're going to move to page 165. Nos vamos hasta la página 165. Right? En la página 165, mis amores, tenemos un nuevo tema que vamos a ver, ¿vale? Las demás de ahí para atrás eran repaso. Y ustedes ya son súper ágiles haciendo ya pues todo lo que hemos venido practicando. Por eso me voy hasta la página 165 donde vamos a mirar que dice Problems with parentheses, right? Here says, we have this example, but we are going to first do in this one. Cada vez que tenemos un paréntesis, hijos, el primer paso va a ser solve the paréntesis. Escríbanlo ahí en su libro. Solve the paréntesis. Lo primero que tengo que hacer. Y lo segundo, pues ya continúo. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? Primero escribe solve the paréntesis. En inglés, solve the paréntesis, que significa en español resolver el paréntesis. Es lo primero. Antes de que quieras sumar, restar, antes de que quieras arrancar con el primer número o con el último, lo primero que debes hacer es resolver el paréntesis. Ese es el más importante. En ese orden de ideas, decimos así, point number 1. ¿Cuál es el primer paso que acabo de decir? Resolver el paréntesis. Primero me dedico al paréntesis. 2 multiplied by 4, 8. Listo, ya resolví el paréntesis. ¿Qué hago con los demás? Los bajo para que queden en una misma línea. ¿Listo?
¿Qué hiciste, profe? Primero resolví mi paréntesis y los demás los bajé. Y ahora sí, puedo hacer lo que tengo que hacer. 8 menos 8, 0. Más 3, 3. Eso es todo, ¿sí ven? Primero debo resolver el paréntesis. Si tú no resuelves primero el paréntesis, la respuesta te va a dar mal, aunque intentes iniciar por algún otro lado. No te va a dar. ¿Listo? Very good. Acá, letter B. Primero, ¿qué debo hacer? ¿Qué dijimos acá? Solve the parenthesis. So, 33 dividing 3, 33 dividido en 3, 11. Listo, profe, ya resolví el paréntesis. Bien, ahora baja los que te quedaron arriba. Como el paréntesis lo resolví, se desapareció. Aquí se desapareció. ¿Cuáles quedaron? 2 por y el más con el 7. Eso fue lo que quedó. Ahora sí, puedes resolverlo de izquierda a derecha. 2 multiplied by 11, 22, and 22 plus 7, y 22 más 7, ¿cuánto me da? 22 plus 7, yes, 29, you see? Very good, here the same. Lo primero que debo hacer es que resolver el paréntesis. 16 más 3, 19, es decir que esto se desapareció. Y bajo lo demás, menos 5 más 8. Y ahí puedo resolver. 19 menos 5, 14. 14 más 8, 12. ¿Sí ven? Easy job. Now, you are going to do letter D. Ahora ustedes van a hacer el D. Right? You got it? El letter D. Right. Excellent. Very good. So the answer is, the first step is solve the parenthesis. Entonces resuelvo este. 2 más 4, 6. Y bajo lo que me queda. Y 9 por 6, 54. Menos 3, 54 menos 3, 51. Right, guys? Very good. Excellent. You are good. You are doing it so well. Very good. Excellent. So now, next. In point number 2 says, solve these story problems. I already did it for you because I need to continue keep practicing those exercises, right? So let's do it. Escriban las respuestas de la A y de la B, right? You have just 1 minute to do it. 1 minute to do it. No, 1 minute, no, 10 seconds. Yes? Right. Very good. So let's start. In point number 3. La respuesta me la piden pinned. Entonces, ¿debo qué? Encerrar el patito feo, el que no es pinned. So, number 1. Do I go from smaller to larger or larger to smaller? Smaller to larger. So, I will multiply. Larger to smaller. We are going to, smaller to larger. We are going to divide. Number 2. How many cups has one pin? 2. So what are we going to divide? ¿Qué voy a dividir? 16 en 2. ¿Cuánto es 16 dividido 2? ¿Cuánto es? 8. Ah, ya. O sea que ya no es 16 cups. Instead, it is 8 pins. Yes? Now, 8 pins minus 4 pins, it is 4. Right? 4. Excellent. Very good. Next, letter B. Letter B says that the answer is in ounces. So I need to choose the one that is no ounces, el que no es ounces. El patito feo.
So, do we go from smaller to larger or larger to smaller? Larger to smaller. So I'm going to multiply. Yes? 2. How many ounces has 1 pound? 16. So what do we have to multiply? We need to multiply 16 by 3. 3 multiplied by 6, 18. I carry 1. 3 multiplied by 1, 3 plus 1, 4. Entonces, ¿la respuesta es 48? No. Que este 3 libras cambió a 48. ¿A 48 qué? Onzas. Right? Y ahora sí puedo sumar 13 onzas más 48 onzas. Me da, ¿cuánto me da? 61 ounces. Right? Very good. Excellent. So write it down. Si no lo has escrito, es el momento para que lo escribas y te adelantes. ¿Listo? Right? Did you finish? Yes or no? Right? Very good. So here we are going to write the answers. 4 multiplied by 9, 36. 6 multiplied by 3, 18. Good. Next, 9 multiplied by 8. How much is it? 72. Right. 11 multiplied by 5, 55. 12 multiplied by 2, 24. 8 multiplied by 5, 40. Good job. And 4 multiplied by 6, 24. And 3 multiplied by 8, 24 as well. Very good, guys. Muy bien, tablas de multiplicar. Recuerda que te las debes saber. Súper importante. Excellent job. Good. Did you finish? Yes? Excellent. Excellent, excellent job. And now we are going to move to page number 166. Vamos a cambiar a la página 166. Bien, en estos momentos, mis amores, van a trabajar ustedes solitos. Entonces quiero que escriban estas respuestas de acá, porque lo de abajo lo van a hacer ustedes solos, ¿vale? Entonces respondemos tanto el punto número 5 como el número 6. Lo respondemos, o lo escribimos más bien en nuestro libro, y luego punto número 7 y punto número 8 lo van a hacer ustedes solos, ¿vale? Punto número 5, A 347, reminder 1. B, C, 989, no reminder. Letter C, it is 431, no reminder. And here we have those answers. In point number 6, letter A, 18.28, yes. In letter B, 1,776, yes. 100, no, here is 100, 1,000. 1,176. Here is 93, and here is 15,631, right? Excellent. Right? Very good. Good job. So here, guys, let's remember. Here we have different ways to get 21. 21 multiplied by 1, 10 plus 11, esa es otra opción. You see, 10, you see here, 10 plus 6 plus 5, otra opción. Here, for example, we can say 22 minus 1, yes, or 20 plus 1, as you can see. Or we can say, for example, 7 multiplied by 3.
No, 3 multiplied by 7, porque ya está 7 por 3, pero también podemos decir 3 por 7. ¿Listo? Very good. Excellent. And here, write it down, please, guys. Yes? Number 1, here. 7 multiplied by 5. Podemos decir 70 dividido 2. Aquí podemos decir, por ejemplo, 20 más 15. ¿Sí ven? Diferentes maneras. ¿Vale? ¿Cuál otro podemos poner acá? 40 menos 5 me da 35. ¿Sí ven? 35 por 1 y 1 por 35. ¿Sí ven? Cambiamos los números, ¿right? Así que escribámoslo, por favor, todos ahí en su libro. Very good. Excellent. So now, guys, you are going to do this point. Escribe el número que hace falta. ¿Listo? Hijitos, tienen 5 minuticos para que lo puedan hacer. 5 minutos. Eso que les estoy dando demasiado tiempo. 5 minuticos. Right, guys, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien. Vamos terminando, ya vamos a ir terminando, vamos rápidamente. Esto es tablas de multiplicar o sumas o restas. Súper fácil, súper, súper, súper easy. Right? Did you finish? Aquí debemos completar el número que me hace falta, que el número que me hace falta, para hacer igual la expresión. Right? Very good. ¿Listo, hijos? Terminamos de trabajarlo. Aquí es tabla, recuerda, tablas de multiplicar. Right? Excellent. Yes.
¿Listo, mis amores? Aquí estoy. Did you finish? So now, here. 5 plus 3 or 3 plus 5. En la A era 3. If you got it right, put a check mark. Yes? Here. 5 multiplied by 2 or 2 multiplied by 5. If you got it right, put a check mark. Here. 6 multiplied by 9 or 9 multiplied by 6. You see, los cambiamos. If you got it right, put a check mark. Here. 16 dividing gives me 4. 16 dividing 4 gives me 4. Good job. Next. 21 minus gives me 15. 21 minus 6. Right, you got it right. Put a check mark. Good job. Here, 5 multiplied by gives me 45. Which is the number here? 9. 5 multiplied by 9, 45. Right? Here, 7 multiplied by gives me 49. 7 multiplied by, which is the number? 7. 7 multiplied by 7, 49. If you got it right, put a check mark. Yes? Here, this one. Dividing 2, 8. Which number dividing 2 gives me 8? 16. If you got it right, put a check mark. Right? And finally, 11 multiplied by gives me 33. Which is the missing number right here? It is 3. Good job. If you got it right, put a check mark. Right, guys? Si lo tienen bien, entonces ponen un chulito. So thank you so much, guys. And I will see you in the next video. Bye bye.